hacer una pregunta que el tema se ha tratado tangencialmente en la intervención de ustedes, que tiene que ver con los medios de comunicación, digamos, en un plano más aterrizado, ¿no? Pero que tiene que ver ciertamente con la conciencia, la ciudadanía, con la responsabilidad, en fin. ¿Cómo ven eso en el futuro? Porque si uno mira el paisaje hoy día, hay un monopolio terrible, ¿no? Incluso peor que en dictadura. Eso es una cosa interesante de notar. Pero no se puede hacer política sin medios de comunicación, ¿no? Es una inocencia, es una cosa que se cae sola, ¿no? Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo ven ese tema? Vamos a hacer las preguntas. Yo quisiera preguntar, y lo voy a enfocar desde el experto activista que soy de esta materia, que es la parte de diversidad funcional, la mal llamada discapacidad. Se habla de inclusión. A mí no me gusta la palabra inclusión porque no me tienen por qué incluir en un sistema donde yo vivo, donde yo nazco, donde yo consumo, me alimento, educo, sino que me tienen, o sea, tiene que haber, en vez de inclusión, adaptación. La discapacidad es lo que la medicina no ha podido mejorar y lo que el Estado no ha sabido adaptar. Pero yo no soy discapacitado cuando encuentro un acceso en la sociedad para yo desenvolverme igual que todos. La pregunta es, ¿qué política legislativa harían para fomentar más esta adaptación? Y la segunda pregunta cortita es, ¿más Teletón, menos Estado o más Estado y menos Teletón? Eso. Bueno, mi pregunta va enfocada hacia el área de la mujer. Yo soy mamá y hoy día soy candidata a consejera regional, también por el Frente Amplio. Y tengo un bebé de 4 meses. Y me ha sido muy difícil poder trabajar en esta ardua labor, ¿ya? Y dentro, ¿no es cierto?, de los roles que hoy día cumplimos como candidatos, somos voces de muchos que están detrás nuestro, ¿verdad? Y hoy día mi pregunta es principalmente ¿qué harían ustedes para igualar, equiparar esta diferencia que hay laboralmente con el tema de postnatal, del derecho a la sala cuna, por ejemplo, que yo trabajo independiente, por ejemplo, y mi marido, mi pareja, tiene un trabajo estable, me preparo sus profesiones, yo soy socióloga de profesión, decidí trabajar como independiente. Sin embargo, como yo trabajo independiente, no tengo un derecho a postnatal, por ejemplo, y él tampoco tiene un derecho a tomarse estos permisos para que yo pueda salir a hacer campaña, por ejemplo. Entonces tengo que encargar mi guagua. Para estar el día acá, tengo que encargar mi guagua de 4 meses. A mí me gustaría saber qué van a hacer ustedes, ¿no es cierto?, para poder resguardar, para que nosotras las mujeres podamos desempeñarnos como madres, como dueñas de casa, como profesionales, como políticas, como todos esos multiroles, ¿no es cierto?, que hoy día nos vemos enfrentadas sin tener este apoyo, ¿no es cierto?, que no deja de ser, ¿no es cierto?, que la familia o la sala cuna, qué sé yo, uno tiene que andar corriendo por todos lados. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo pretenden, ¿no es cierto?, trabajarlo desde el Congreso para que eso realmente sea efectivo? Bueno, a mí me preocupa francamente la gran cantidad de personas que se abstienen de votar, que es un tema que ya tocaron antes, y yo creo que hay que enlazarlo con el último tema que fue la educación.
Yo creo que, las personas debemos aprender los deberes y derechos cívicos en el colegio. Y eso nos permitirá ser personas más libres y también poder tomar decisiones con respecto al consumo de drogas, que decían que el consumo de drogas también debiera ser una actitud ejercida desde la libertad. La pregunta es, ¿hay que reformar la educación completamente? Yo soy docente, ya no ejerzo, porque me rendí. Y bueno, a esta altura ya podría estar pensando en jubilarme. Pero es una batalla que yo di desde la educación física, que era mi profesión, y tratando de hacer una actividad intercurricular, viendo que los docentes eran todos dispersos, estaban haciendo como una lucha propia. Eso, hay que remodelar, reformular la docencia desde las bases. Van a ser las... Voy a ser muy preciso en la pregunta, Muy preciso. pero quiero hacer un comentario a propósito, pero va a ser muy preciso igual. A los candidatos les invito a que puedan hacer una excepción en su discurso cuando hablen de drogas entre lo que es el mundo adulto y el mundo menor de 21 años, que no lo escuchen. Eso lo hace. Hay grandes diferencias en los cerebros. Y la pregunta apunta a qué rol le dan a las ciencias y las producciones de conocimientos, plural, en ambas, en el Chile del siglo XXI y en el futuro de Chile. Así de corto y simple. Bueno, nos vamos a... Está complicado. Vamos a hacer una pregunta para... Podría ser para cada uno. Y además, hacerse cargo cada uno de una pregunta y además comentar, si quiere comentar una cosa muy breve sobre otra. Sobre los medios de comunicación. Yo que me tocó justamente hablar hace una semana con un dueño de un medio. Entonces, que algo que me manifestó y que ahí es cuando uno pasan estas contradicciones, porque hay una subvención o un convenio que hace el Estado con los medios comunicacionales y el gobierno, en el gobierno anterior se había dividido este recurso, por lo que me explicaba esta persona, y habían sido entregados la mitad a los medios regionales, a los pequeños medios, y la presidenta cuando asumió a desazón y como que no lo entendían, volvió a tomar este recurso y se lo entregó esta concesión al Mercurio y a todo esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No? Hay que volver, hay un financiamiento que otorga el Estado a los medios y eso tiene que fortalecer, tiene que volver a los pequeños medios regionales. Yo creo que esa es nuestra tarea como legisladores y estar ahí atentos como fiscalizadores también. Yo creo que esa es una de las formas en que podemos potenciar y que el monopolio, porque realmente es un monopolio, me ha tocado vivirlo donde en ciertos sectores no tengo acceso a radio porque los precios son estratosféricos y porque también molesta el discurso que uno tiene. Lo vivo, es un cambio. Yo creo que a muchos de ustedes también les pasa. Creo que esta es una forma y fortalecer también las radios comunitarias, porque cuesta. He visto también cómo ciertas radios comunitarias han sido absorbidas por empresarios y se adueñan del dial. Es terrible, me ha tocado luchas que he perdido con respecto a radios comunitarias, entonces yo creo que entregar mucho más herramientas y masificar, porque la información sabemos que es poder. Entonces yo creo que en eso... El tema de la adaptación. Ay, sí, es que son de la inclusión. Yo quisiera abordarlo. ¿Alguien va a tomar ese tema? Ya me tiro a la piscina. Lo que pasa es que creo que hay claro. Sí, que son tan bárbaros. A ver, yo creo que hay un elemento que es fundamental que tiene que ver con la educación y donde se incorporan otras preguntas que aquí se han hecho. Cuando yo les hablaba antes de esto del proyecto de sociedad que queremos construir, tiene que ver con eso. Tiene que ver con la forma en que nosotros nos miramos y nos reconocemos diversos. Nos reconocemos distintos y nos damos cuenta de lo maravilloso que es nuestra especie respecto de que somos únicos
es irrepetible y de que hay una profunda diversidad. Pero también la educación no es solo administración y financiamiento, también es currículum. El currículum está cercenado. Y allí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver no es la educación cívica, sino que la forma como se construye participación desde lo más básico que tiene que ver con la primera infancia. No es que haya un ramo de educación cívica, es que existan políticas efectivas de participación y políticas educativas efectivas de participación y de relación entre quienes hacen comunidad escolar, de cómo se construye y se hace aprendizaje común. Entonces ahí también se incorpora el tema de la droga, porque efectivamente yo decido, de hecho había en el CONACE un programa que se llamaba así, yo decido si quiero o no consumir, pero necesito elementos para poder discriminar sí o no. Entonces, en esa elección es absolutamente necesario que exista educación respecto no solamente de las drogas ilícitas, también de las lícitas, y de la diferencia que hay entre que un cabro, con todo esto de la despenalización de la marihuana, que un cabro de 8 años consuma un pito, no es lo mismo a que lo consuma un chico a los 18 o 19 años. No es lo mismo en una mujer de 14 años que en un hombre de 14 años, producto del desarrollo biológico de cada uno de ellos. Entonces, hay una serie de elementos que tienen que ver con el consumo que es necesario educar, y que no solamente a los niños, sino también a los padres y apoderados. Por tanto, hay una política educativa que tiene que implementarse y que tiene que llevar todo eso. Pero también hay políticas en materia, bueno, Palomo lo llama adaptación, pero que tienen que ver con la inclusión, que no son efectivas y que no lo van a hacer porque hay un modelo que lo impide. El 1% en la ley laboral para la discapacidad es absolutamente insuficiente. Lo que se requiere, pero es tanta la discriminación y la segregación en Chile que todos somos segregados. Entonces, finalmente, la precariedad, por supuesto, para ese 1% aún es más extrema, aún es mayor. Entonces, un nuevo código laboral, una nueva relación laboral es urgente en Chile también. Por eso yo abordo desde la educación y desde las oportunidades que generan equidad. El programa Beatriz Sánchez, Frente Amplio, propone triplicar la inversión que hoy día hace el Estado en ciencia e innovación. Y esto no solo por aumentar los recursos destinados, sino que justamente para ir alterando el modelo económico que hay a la base, que es de extracción de recursos naturales sin valor agregado. O sea, Chile necesita urgentemente agregar valor a su producción. Y eso pasa por innovación, ciencia, formación, lo que llaman capital humano avanzado, digamos, ¿no? Pero eso implica invertir más recursos ahí. Y el rol de las universidades, también, yo trabajo en el mundo universitario, en el mundo académico, conozco el asunto como hoy día, se gasta poca plata en investigación, pero además hay una lógica de competencia donde los académicos están compitiendo por producir papers para revistas indexadas que se leen en una cierta elite. Pero no hay un esfuerzo sustantivo en la vinculación con el medio. Cuando digo vinculación con el medio es con el mundo productivo, con el mundo social, con el mundo cultural. Por lo tanto, se sobrevalora a veces la investigación llamada de las ciencias duras, pero se subvalora las ciencias sociales, las humanidades, etc. Y todo eso construye sociedad, ¿no? Entonces ahí el rol de las universidades es muy importante, pero no para producir conocimiento por el conocimiento, sino que tenga un impacto en la sociedad. Y eso hay que articularlo. Eso también implica la intercooperación entre universidades, y ahí el rol del Estado es fundamental. Respecto del tema de drogas, que lo mencionaste, en el fondo, yo, claro, estoy de acuerdo en que hay diferencia en el sistema nervioso de adolescentes versus de adultos, pero pasa lo mismo con las llamadas drogas legales. En el fondo, hoy día está prohibido el consumo de tabaco, la venta de tabaco, por ejemplo, y de alcohol a menores de 18 años, pero las tasas de iniciación de consumo están en los 12 años, ¿no? 11, 12 años en algunos casos, 13 años, las primeras experiencias de consumo abusivo, o sea, de consumo de alcohol, por ejemplo, de manera
donde hay intoxicaciones en la etapa adolescente es muy brutal. Y ahí el Estado hace muy poco en prevención. Hay algunos programas, pero muy poco, y desinformación, etc. Entonces, más allá de las diferencias que hay en el sistema nervioso, digamos, tiene que ver con cómo abordar el asunto desde una perspectiva de salud y de educación, con todas las drogas, legales e ilícitas. Mónica, cierra. Bueno, muchas gracias. Quiero... Sí, estamos Que le va a responder a una pregunta que falta, que es la de mujeres, ¿no? Esa pregunta falta. Pero si quiere, no solamente en cuanto al aborto, ¿la mujer dueña de su cuerpo y su gasto o las que está buscando solamente? Ya, eso lo anotamos y lo respondemos. Cada uno, Bueno, voy a tratar de... Yo escogí la pregunta sobre la mujer multirol, pero quiero complementar solamente una respuesta para el señor que habló de diversidad funcional. Es un tema que la verdad lo he vivido en familia y entiendo lo que significa, porque acá no tiene que ser la inclusión, no es la persona que debe incluirse, sino que el Estado debe entregar las herramientas y las políticas públicas para que la sociedad sea capaz de recibir a todos por igual, con sus distintas habilidades, porque acá estamos hablando de recibir las habilidades, no de adaptar, no de que la persona que tiene una diversidad se adapte al mundo de cualquiera, de la mayoría, porque eso es egoísmo y claramente no es democracia. Y por último, definitivamente menos Teletón y más Estado. El Estado debe asumir, tiene el rol y la obligación de asumir el rol que hoy está ocupando este negocio que se llama Teletón. Porque, bueno, muchos debemos saber que ahí hay mucho lucro, que se lucra con esto y que se usa a niños para promover este negocio llamado Teletón, que tal vez está cubriendo una parte, pero es el Estado de Chile el que tiene que hacerse cargo de eso en su totalidad. El negocio dejémoslo afuera. Y por supuesto está vinculado también con los medios de comunicación. Con la primera pregunta que hizo el amigo. Los medios de comunicación lo traspasan todo, porque también son una industria. Y cuando nosotros estemos donde aspiramos a estar, por supuesto que vamos a tener en cuenta todo esto. Y yendo finalmente a la pregunta que había escogido, la mujer multirol, bueno, lo que habló Andrea es algo que creo que muchas de nosotros acá en la sala hemos vivido. En algún momento de nuestras vidas hemos tenido un niño pequeño y hemos tenido que hacerlas todas. O sea, desde andar con la guagua en la pega, salir a volantear con la bebé. Si no tenemos familia, si no está la madre, una hermana, una tía, alguien que te apañe, tiene que ser el papá o el abuelo. Y si no hay papá y no hay abuelo, además salir a trabajar. Y créanme que entregar el bebé pequeño a un extraño en una sala cuna, aunque sea una necesidad, es tremendamente horrible. Vulnera el corazón de una madre el entregar a su hijo, porque es entregar la cría. Y nosotros somos esencialmente animales. Y entregar ningún animalito entrega a su cría a menos que sea por vida o muerte, ¿verdad? Y para nosotros tenemos que vivir y llorarnos eso. Por lo tanto, también tiene que haber un Estado garante, tiene que haber una sociedad que sea consciente, el compartir este rol, cuando la mujer tiene que salir a trabajar para sobrevivir, el compartir el rol, como se hace en otros países, que hay mujeres que se hacen cargo de los hijos de sus vecinas, como se hacen comunidades originarias, como se hacía en los pueblos originarios y se sigue haciendo en muchos casos, asumir ese rol. Y finalmente, contestando la pregunta de la señora, si el aborto libre o no, ¿eso era? Con las 3 causales estoy de acuerdo y creo que es un primer avance, un primer peldaño que toma este país, asumiendo libertades también de la mujer sobre su propio cuerpo. Pero antes que eso, generar políticas públicas que se hagan cargo de manera seria de la educación sexual también y por supuesto de la salud de la mujer, y que ese aborto libre sea también informado, qué es lo que ocasiona, cómo se hace y qué va a derivar finalmente. El acompañamiento y todo lo demás no tiene que ser un eslogan, tiene que ser real, políticas públicas para eso. No sé si me queda algo. Gracias. No, ya se dijo. Bueno. Siendo ya las 9 pasadas, Cerramos.
Cerramos la mesa, prendemos las luces. Y un aplauso. Un aplauso a todos.